El río Arenales recorre la capital de la provincia de Salta. Nace en el departamento Rosario de Lerma, en la precordillera de los Andes, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. A su paso por la ciudad de Salta recibe el río Arias, luego va hacia el sur, en donde recibe el río Rosario, su principal afluente, y el río Chicuana. Desemboca posteriormente en el embalse Cabra Corral, en donde se transforma en el río Juramento. El río Arenales posee una cuenca de más de 300 kilómetros cuadrados y un largo total de 84 kilómetros. A su paso por la ciudad de Salta, el río divide numerosos barrios, interconectados entre sí por 8 puentes. Para evitar inundaciones en los barrios Ceferino, Villa Angelita, 13 de Abril y Municipal, y en los asentamientos que están en sus márgenes, se realiza un encauzamiento del río para facilitar su recorrido. Son solo 15 kilómetros del río Arenales, en donde recibe el mayor impacto, y pasa a ser considerado como el río más contaminado de la región. Los 15 kilómetros en que atraviesa la ciudad de Salta. El río llega con aguas relativamente claras hasta las proximidades de la ciudad, y es ahí donde comienza el gran problema de la contaminación. Es de todo tipo, de actividades agropecuarias, de actividades industriales, de vuelcos de escombros, de vuelcos de basuras y bueno, del propio uso o mal uso de la propia ribera del río, que no tiene delimitado prácticamente su vecindad, su proximidad con la zona urbana. Entonces todo esto genera una serie de consecuencias de contaminación en el río. Es tan alto el nivel de alteración del agua que el río Arenales fue catalogado como el río más contaminado de Salta. La baja calidad del agua impide el crecimiento de especies comunes del río. Uno de los problemas más evidentes es la enorme cantidad de algas verdes en todo su recorrido. La eutrofización es una de las consecuencias de los procesos de contaminación. Es provocado por un exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo. Los aportes adicionales de nutrientes a las aguas proceden en su mayoría de vertidos cloacales, de ciertas instalaciones industriales y del uso de fertilizantes en la agricultura. Cuando existe un exceso de nutrientes, las algas crecen en abundancia. Cuando mueren, se descomponen y aportan grandes cantidades de materia orgánica. Este proceso consume el oxígeno del agua, y así el río impide la vida para los demás seres vivos. El resultado final de la eutrofización deja un ecosistema casi destruido. En la materia química analítica fuimos al laboratorio de aguas para hacer un estudio acerca de contaminación del agua del río. Pudimos observar que hay 2 bacterias presentes, Salmonella y Escherichia coli, en índices altos. Estas bacterias son indicadores de que se están vertiendo residuos cloacales en el río. La salmonelosis es una enfermedad diarreica causada por la bacteria Salmonella. La bacteria vive en el intestino humano o animal y se transmite a otras personas por el contacto con heces contaminadas. En los casos más graves, la infección puede extenderse del intestino al torrente sanguíneo y de allí al resto del cuerpo, pudiendo incluso causar la muerte. La Escherichia coli es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y otros animales de sangre caliente. La infección por Escherichia coli se transmite generalmente por consumo de agua o alimentos contaminados. Los síntomas de la enfermedad incluyen cólicos y diarreas, en algunos casos sanguinolentas. También pueden aparecer fiebre y vómitos. En ambos casos, las enfermedades son indicadores del estado del río Arenales. Las bacterias se encuentran en la materia fecal y la única forma que llega a las personas es por el contacto con aguas residuales. La contaminación provocada por residuos sólidos urbanos afecta la imagen del río Arenales, como así la salud de todos los que están en contacto con sus aguas. La descomposición de los residuos orgánicos genera gases que alteran el agua, el suelo y el aire. La presencia de innumerables sustancias químicas en los residuos domiciliarios puede provocar enfermedades graves. Los plásticos producen una capa impermeable que evita la oxigenación del suelo, y lo más grave es el tiempo de permanencia en el ecosistema de los mismos. Una bolsa común de polietileno puede tardar más de 150 años en degradarse. Teniendo en cuenta que solo la tenemos 15 minutos en las manos, es un despropósito arrojarla al río. Una botella descartable puede tardar más de 500 años en degradarse. Las pilas pueden contaminar todo el río, liberando mercurio, litio, plomo y cadmio. El problema no termina ahí. La basura acumulada que se arrastra por las lluvias tapona las alcantarillas, incrementando los efectos de las inundaciones.
Por otra parte, la basura acumulada trae insectos y otros animales indeseables, convirtiéndose en un foco de propagación de enfermedades. La Compañía Salteña de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima, Aguas del Norte, nace el 26 de mayo de 2009, quedando establecida como la empresa prestadora de los servicios de agua potable y desagüe cloacal en la provincia de Salta. El 90% del paquete accionario es de la provincia y el 10% restante corresponde al personal, a través de un programa de propiedad participada. Según datos de la página oficial de la compañía, la ciudad de Salta posee actualmente alrededor de 135.000 viviendas, cuya red cloacal en un 88% está conectada a la planta depuradora sur y un 12% a la planta depuradora norte. La planta depuradora sur de la ciudad de Salta se basa en la degradación de la materia orgánica presente en el líquido cloacal a través de electropercoladores. Básicamente, el líquido cloacal crudo ingresa a la planta a través de una colectora máxima de 1700 milímetros de diámetro, atraviesa un sistema de rejas donde se detienen los sólidos gruesos, luego el líquido llega a una estación elevadora donde es impulsado a través de bombas hacia el resto de la línea de tratamiento. El líquido, luego de este tiempo de residencia de 2 horas, sigue su tratamiento en los lechos perforadores, donde es rociado para que los microorganismos presentes en este lecho degraden la materia orgánica. Luego llega a un sistema de sedimentadores secundarios y por último es descargado al río Arenales. Esta es la descarga del agua tratada en la planta depuradora del río Arenales. A falta de un tratamiento terciario que elimine las sustancias tóxicas y los microorganismos patógenos, el agua depurada sale en estas condiciones. La diferencia entre el agua tratada que sale de la planta y la del río Arenales es evidente, pero esto no es lo peor. A unos 120 metros más abajo hay una descarga aún mayor, con líquidos residuales crudos sin tratar. Este conducto se denomina bypass. Elimina el excedente del agua que la planta depuradora no puede tratar. El problema surge debido a que esta planta fue diseñada por una ciudad de 250.000 habitantes, pero en la actualidad recibe los efluentes cloacales de 500.000 usuarios. Es urgente la ampliación de la planta depuradora sur para disminuir el impacto ambiental. Tomando diferentes puntos de análisis del agua del río Arenales, se puede ver el impacto ambiental y las responsabilidades en cada caso. Los coliformes son bacterias indicadoras de contaminación. En el puente de circunvalación oeste, la cantidad de coliformes totales llega a los 11.000. Antes del frigorífico Brunetti, los coliformes llegan a los 46.000. Después del frigorífico Brunetti se pasa a los 4.100.000. En el puente de la avenida Chile llega a los 21.000 y en la salida del canal del Esteco llega a los 430.000. Lo más crítico se produce al llegar a la planta depuradora sur. 100 metros antes del primer canal de desagüe, los coliformes llegan a los 390.000 y después del vuelco pasan a los 9.600.000. No hay análisis en el río después que se produce el vertido de residuos crudos. Según las reglamentaciones vigentes, el límite máximo de coliformes totales en el agua es de 3.000 y en todos los casos analizados esa marca se supera ampliamente. Con el vertido de desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes biológicos productores de enfermedades, como bacterias, virus, hongos y huevos de parásitos, perjudicando a las personas que tomen contacto con las aguas contaminadas del río. Mira, con respecto a si hay patologías o no asociadas al estado del río, bueno, sí, es que justamente las familias que viven al margen del río están en condiciones en las cuales no tienen satisfechas todas sus necesidades básicas. Obviamente que el río y el no tener un agua y el estar en cercanía de las casas puede jugar un papel, digamos, en el cual aparezcan este tipo de enfermedades como ser los parásitos y de ahí aparecer diarreas y aparecer vómitos o cualquier cuadro de gastroenteritis, ¿no? Después de analizar la realidad de nuestro río, realidad que muchas veces no vemos, siempre nos queda la misma pregunta: ¿cómo es que llegamos a esto? Residuos de todo tipo, vertidos ilegales, escombros arrojados sin consideración,
contaminación, enfermedades, inundaciones. Durante todo este tiempo, el río Arenales fue la salida más fácil para hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Quién se hace cargo de todo esto?